Abrimos nuestras Biblias en un capítulo que ha sido de muchísima bendición en este tema en esta serie que hemos llevado de las parábolas de Jesús, y es Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Hoy vamos a estar viendo una pequeña parábola que cierra las parábolas que Jesús está exponiendo en este capítulo, y es la parábola del padre de familia. Así se llama, la parábola del padre de familia, o así se le ha denominado, y está en los versículos 51 y 52, que es donde la Reina Valera titula Tesoros nuevos y tesoros viejos. Mateo 13, 51 al 52. Vamos a leer el texto y posteriormente estaremos explicando lo que el Señor nos tiene acá en su palabra. Dice Mateo 13, 51 al 52. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Eso es lo único que nos dice esta pequeña parábola. Lamentablemente, ¿verdad? Como he insistido, hay veces pasamos muy rápido por la lectura de la palabra del Señor y no meditamos lo suficiente en lo que el Señor está diciendo acá en estos dos versículos tan importantes y que cierran este ciclo de parábolas con el que el Señor ha estado instruyendo a sus discípulos acerca de verdades, acerca del reino de los cielos, ¿verdad? Solo basta que ustedes hagan un recorrido por los títulos que están ahí en ese capítulo 13 y nos vamos a dar cuenta que nos hemos llegado varias veces a este capítulo durante la exposición de las parábolas. Recuerden que por una cuestión didáctica hemos dividido la exposición de las parábolas en cuatro grandes grupos, digámoslo así. Uno de ellos es cómo el pecador entra en el reino de los cielos. El primer grupo de parábolas que estudiamos era cómo un pecador ingresa en el reino de los cielos. Y en este capítulo 13 vimos la parábola del sembrador, vimos la del tesoro escondido, la parábola de la perla de gran precio. Esas tres parábolas las vimos en este contexto de cómo un pecador ingresa en el reino de los cielos. También vimos en cuanto al crecimiento del reino, ¿verdad? Que es el segundo grupo de parábolas que hemos estado estudiando, cómo es que el reino de Dios crece, ¿verdad? Entonces ahí vimos el trigo y la cizaña, ¿verdad? Vimos también la parábola de la semilla de mostaza, vimos la parábola de la levadura y también vimos la parábola de la red. Entonces vean qué capítulo más rico, ¿verdad? Cómo el Señor les enseñó muchísimo acerca del reino. Pero no solo eso, les enseñó también el propósito de las parábolas. Recordemos también que el Señor, bueno, nada más para que recuerden, nos faltan dos grupos más de parábolas que ya, por cierto, hoy finalizamos las parábolas de cómo es el crecimiento en el reino de los cielos y vamos a entrar a ver cómo se vive o cómo vive ese creyente en el reino de Dios, para finalizar con el grupo de parábolas que nos van a hablar acerca de cómo termina o cómo se finaliza en el reino de Dios. Entonces, para asimilar mejor la enseñanza que el Señor nos tiene esta mañana, es importante que hagamos un comentario previo. Veamos lo que nos dice Colosenses 3:16. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Un mandato a la iglesia, repito: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, dice Colosenses 3:16. Si bien sabemos que hay un oficio de enseñanza en la iglesia, también es cierto que todos debemos enseñarnos los unos a los otros. Hay un deber de que nosotros como creyentes enseñemos también a otros, enseñándonos entre nosotros, pero también padres de familia tienen el deber de enseñar en sus hogares a sus hijos, llevar la palabra de Dios también a sus esposas. Las hermanas tienen el deber de enseñarse entre ellas, las hermanas mayores, de enseñar a las más jóvenes,
todos tenemos un deber de enseñanza grande a nivel de acá, de la iglesia. Como les digo, hay un deber, hay un oficio como tal, ¿verdad? De los ancianos, de enseñar la palabra del Señor acá, y hermanos también dotados por el Espíritu Santo, de la bendición de poder exponer la palabra de Dios, son probados también, y pueden exponer la palabra del Señor y enseñar. Tenemos maestros, ¿verdad? Que dentro de los dones que el Señor les ha dado, enseñan a los niños también, pero no, es un deber que no podemos quitarnos de encima el resto de la membresía, el resto de los que el Señor ha salvado en esta iglesia. Lo vimos ya en Colosenses 3:16. Y esto me lleva al tema de la parábola que vamos a estar viendo esta mañana. Parábola que, por cierto, algunos no consideran parábola, ¿verdad? Pero entonces vamos a ver, ¿verdad? Tiene los elementos de una parábola. Hay una comparación acá de un grupo de personas con el padre de familia. El tema de la parábola de esta mañana, en la que Jesús se refiere al papel docente que vamos a tener cada uno de sus discípulos. Aunque este papel lo desempeñan de manera especial los discípulos que se convirtieron en los apóstoles, ¿verdad? En este pasaje en la iglesia primitiva, también resulta aplicable a todos nosotros. En este pasaje veremos que Jesús, y esta va a ser la forma en que vamos a exponer, primeramente hace una pregunta muy importante. Propone una pregunta muy importante sobre la comprensión del reino de los cielos que tienen los discípulos. Y segundo, va a dar una parábola a partir de esa comprensión que tienen los discípulos. Una parábola del papel que van a tener o que van a jugar los discípulos a partir de la comprensión que tienen del reino de los cielos. Entonces, entremos en materia, veamos nuevamente la parábola, son 2 versículos, es muy pequeñita, y dice así, versículos 51 y 52. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Entonces vea que cuando Jesús dice que si entendieron todas estas cosas, ¿qué es? Todas estas parábolas que acabo de nombrarles. Es una pregunta muy importante. Vean que cuando hemos estudiado esas parábolas a profundidad, salimos hay veces meditando de que no entendíamos correctamente lo que decían ellas. Y aún así Jesús les dice, entendieron todas estas cosas. Ellos responden firmemente, sí Señor, sí entendimos estas cosas. Para comprender correctamente lo que se dice aquí, consideremos primero la pregunta que Jesús hace y la respuesta que dan los discípulos. Primero, al ver el contexto de dónde está situado nuestro pasaje en estudio, nos queda claro que cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿habéis entendido todas estas cosas?, se está refiriendo a todas las cosas que ha estado enseñando acerca de los misterios del reino, es decir, todas las cosas que están contenidas en las parábolas que ha estado enseñando. Recordemos que en esta misma ocasión Jesús les había explicado a sus discípulos que Él tenía un propósito al hablarle a la gente con parábolas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Porque los discípulos le dicen a ellos, es más, veámoslo aquí mismo en Mateo 13, veamos el versículo 10. En Mateo 10, en Mateo 13, después de que Él explica o que él da la parábola del sembrador, los discípulos le preguntan a Jesús en el versículo 10. Entonces, acercándose a los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Se acuerdan? Ese fue el de lo primero que expusimos en esta serie. ¿Por qué Jesús le hablaba a la gente en parábolas? Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Eso está incluido entre lo que Jesús les está preguntando. Ustedes ya entendieron eso. Ustedes entendieron las parábolas y entendieron por qué les hablo en parábolas. Recordemos cómo lo expresa Marcos, ¿verdad? Marcos todavía lo pone más contundente en Marcos 4:11. Nos aclara más la idea de qué quería decir el Señor con esto. Y nos dice Marcos 4:11 que Jesús les dijo, dice, a vosotros os es dado saber
el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Pero también es claro que para los creyentes eran misterios que les revelaban grandes promesas del reino de Dios. Por esto mismo Jesús tomó tiempo para explicarles algunas de las parábolas que ellos no entendían, tal y como lo vimos en este capítulo también, ¿verdad? Cómo Jesús les daba explicación. Parábola del sembrador, una de ellas, ¿verdad? La parábola del trigo y la cizaña también, cómo el Señor se las explicó. En segundo lugar, los discípulos simplemente responden, sí, Señor. Entonces hay gente que dice, ¿verdad? Qué aventurados, ¿verdad? Qué rápido responden que sí entendieron todo esto. Si inclusive sus hechos mismos reflejan que habían cosas que no entendían claramente. Entonces ha habido cierta controversia en cuanto a esa respuesta que dan los discípulos en esa forma. Pero ellos manifestaron que sí entendían lo que el Señor les había estado enseñando a través de las parábolas. Y Jesús toma como válido ese sí, porque vemos lo que después viene. Jesús da como una respuesta válida el que ellos manifiesten que sí entendieron las parábolas. ¿Por qué? Porque eso lo vamos a ver en las siguientes declaraciones que hace Jesús. Esto no quiere decir, sin embargo, que entendieron completamente todo lo que él ha estado enseñando, ni que Jesús piense que así es, ¿verdad? Porque también Jesús conoce nuestros corazones y él sabía que habían todavía ciertas cosas que ellos necesitaban seguir comprendiendo, como nos pasa a nosotros hoy en día. Jamás nosotros, mientras estemos en esta carne, vamos a poder decir que entendemos plenamente la palabra del Señor, y por eso estamos aquí domingo a domingo exponiéndonos a la predicación de la palabra del Señor, para que el Señor nos siga bendiciendo con la bendita revelación que nos deja en su palabra. Y cada día nos maravillamos de lo que aprendemos. Que el Señor nos libre de perder esa admiración, que el Señor nos libre de ese espíritu de orgullo, de creer, ya lo sé. Qué pereza, van a predicar ese pasaje y ya yo ese pasaje sé de qué trata. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor nos exhorta día con día, nos trae nuevas misericordias a nuestra vida a través de la predicación de la palabra del Señor. Un comentarista, D.A. Carson, dice con respecto a esto: esta no puede ser simplemente descartada como un entusiasmo presuntuoso. O sea, no podemos agarrar este sí como un entusiasmo presuntuoso. O sea, como que decir, mira, qué presumidos, ¿verdad? Qué entusiastas, cómo responden que sí sabían o sí entendían todo lo que Jesús había explicado. Como si pensaran que saben todo cuando en realidad no saben nada. O sea, no podemos tomar esa actitud con ellos. Ni ser tomada también al pie de la letra, como si su entendimiento eran ya, digamos, completamente maduros como para entenderlo todo. Los discípulos ciertamente entendieron más que las multitudes. ¿Por qué? Por una misericordia de Dios, porque les había sido dado el entender más que aquellos que simplemente escucharon la historia y se fueron a sus casas. El Señor les dio ese entendimiento y también tuvo la misericordia para con ellos de explicarles las parábolas cuando el Señor así lo estimó pertinente. Los discípulos ciertamente entendieron más que las multitudes. Por otro lado, pronto serán reprendidos por el mismo Jesús por no entender una parábola, y es aquella, ¿verdad?, donde les estaban siendo criticados los discípulos por no lavarse las manos. Eran criticados por los fariseos. Ellos, no por un tema de higiene, repito, cada vez que explico esto, era por un tema de que ellos consideraban que habían impurezas que podían entrar a sus vidas espirituales, ¿verdad?, por haber tocado algo que fuera impuro. Entonces se lavaban y se lavaban. Jesús les aclara que no es, está en Mateo 15:16, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Esas fueron las palabras de Jesús. Y Jesús les dice eso, y ellos se van. Y los discípulos después llegan y le dicen en Mateo 15:16 que les explique, porque ellos no entendieron qué quiso decir Jesús con eso de que no era lo que contamina, ¿verdad? Lo que entra no es lo que contamina, sino lo que sale. Y Jesús les dice en el 15:16, también vosotros sois aún sin entendimiento. Les dice a los discípulos. Entonces vean que había cosas que ellos todavía no entendían. Y estos son 2 capítulos, ¿verdad?, después de que ellos dijeron sí entendemos. Pero Jesús toma como válido ese sí. De que ellos dicen sí entendimos las parábolas que nos dijiste, sí entendemos por qué el propósito de las parábolas, sí entendemos que es una misericordia para con nosotros, el que por nosotros sí podamos entender. El hecho es que los discípulos todavía estaban creciendo en su comprensión de las cosas de Jesús, y
y en la enseñanza que él les estaba dando. De modo que realmente podían decir que entendían, aunque todavía no completamente. Recuerde lo que él dijo en el versículo 12, porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. El Señor va a ir añadiendo ese conocimiento por misericordia. Tenemos y dará más. Entonces, quiere el Señor que nunca perdamos esa sed de conocer más y más del Señor. Entonces, ahora sí, ya que tenemos el entendido, la pregunta que hace Jesús, las implicaciones de la pregunta que hace Jesús y la respuesta que dan los discípulos, ahora veamos la parábola que el Señor les dice a partir de esa respuesta. Dice el versículo 52, veamos el 51 de una vez también. Jesús les dijo, ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron, sí, Señor. Él les dijo, por eso. Entonces vean que está ligado a lo que ellos acaban de responder. Por eso, todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Vean, mis hermanos, cuando el reto, ¿verdad?, de la preparación de un mensaje, ¿verdad? Hay veces uno va alegre a buscar los comentarios, ¿verdad? Y recuerdo el hermano Ronnie cuando nos decía que algunos comentaristas, cuando estaban en la parte de los profetas menores, ¿verdad?, eran ayunos en comentar algunas partes. Este pasaje ha sido dejado de lado por muchos comentaristas, o le dedican 2 renglones, ¿verdad?, nada más a esto. Y aquí hay una gran verdad encerrada en esto. ¿Por qué? Porque este es como el cierre de todo lo que ha venido ocurriendo en ese capítulo 13. El haber entendido todo ese capítulo 13, o lo que el Señor explica, el Señor está diciendo, porque ustedes entendieron, ahora entiendan esto. Todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Hay al menos 3 cosas a las que debemos prestar especial atención a lo que el Señor está enseñando acá. La primera de ellas, cuando Jesús se refiere a todo escriba, usa la misma palabra que a menudo se refiere a aquellos que eran considerados intérpretes expertos y maestros de la ley. Es la misma, o sea, es un escriba como los escribas que leemos, ¿verdad?, que estaban casi siempre con los fariseos, o los veíamos en el Sanedrín, ¿verdad?, porque eran parte de él también. Entonces es la misma palabra. Entonces Jesús está diciendo aquí que así como el pueblo judío tenía sus escribas, así también el reino de los cielos tendrá sus escribas. Tendrá sus escribas. Es lo que está diciendo. Los discípulos a quienes les estaba hablando cumplirían ese papel de manera especial en la iglesia primitiva. Ellos se iban a convertir en esos escribas que tenían que ser doctos en el reino de los cielos. Todo escriba docto en el reino de los cielos. De hecho, Jesús más tarde profetizó acerca de ellos usando ese mismo término. Vean lo que dice Mateo 23:34. Vamos un momentito a Mateo capítulo 23. Versículo 34. Ahí está el Señor haciendo una afrenta contra los escribas y los fariseos. Vean el 33, ¿verdad? Les dice, serpiente, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y dice el 34, por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas. ¿Ven cómo lo dice ahí? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. En tiempos del Antiguo Testamento, los israelitas reconocían un oficio conocido como los escribas, ¿verdad?, los cuales tomaron una gran relevancia en tiempos del regreso de los judíos de su cautividad de 70 años en Babilonia. Uno de los escribas más reconocidos de esta época fue el sacerdote Esdras, ¿verdad? Esdras, por ejemplo, leemos de él en Esdras 7:6 lo siguiente: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés que Jehová Dios de Israel había dado. Y consagró Esdras su vida al estudio y práctica y enseñanza de la ley de Dios. Vean lo que dice el 7:10 de Esdras. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla.
Vean la actitud de Esdras con respecto a ese oficio que él tenía de ser escriba, y dice que él había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Nos dice con respecto a Esdras. La función de estos escribas consistía en preservar la ley de Dios, en realizar copias fieles de la misma y enseñar sus estatutos en Israel. Eso es lo que tenía que hacer un escriba. Obviamente estos eran hombres instruidos que conocían la escritura, y en los tiempos de Jesús era uno de los grupos religiosos más importantes que existían junto con los fariseos y los saduceos. Sin embargo, los escribas en los tiempos de Jesús se habían quedado ¿con qué? Con las interpretaciones de la ley que daban los maestros antiguos. Recuerden que Jesús le recalca les regaña a los escribas y fariseos. ¿Por qué? Porque llamaban doctrina a mandamientos de hombres. Habían convertido en doctrina, habían hecho parte de la ley, interpretaciones de la ley que habían dado hombres en algún momento, queriendo en algunos casos ellos cercar la ley de tal forma de que una persona no pudiera quebrantarla, pero haciéndola más gravosa que lo que la misma ley era. Veamos lo que nos dice Mateo 23, que ahí que estábamos cerquita. Mateo 23, del 2 al 4 nos dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, eran maestros que enseñaban en lo que se llamaba la cátedra de Moisés, un lugar para la enseñanza. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. O sea, eran hipócritas, ¿verdad? Ellos decían, pero ellos no practicaban lo que estaban diciendo, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Esa era la realidad de los escribas de la época de Jesús, ¿verdad? Por eso Jesús constantemente está reprendiéndolos a ellos y está reprendiendo también a los fariseos. Estos escribas eran los responsables de velar por preservar la palabra de Dios, de vivir de acuerdo a ella y enseñar sus innumerables riquezas espirituales al pueblo, pero lamentablemente no lo hacían. No lo hacían. Pero el escriba en el reino de los cielos, como nos lo dice la parábola que Jesús les está poniendo acá, el escriba en el reino de los cielos no puede ser así, ya que uno no puede convertirse en un escriba de Jesús a menos que primero no sea su discípulo. Y eso es una realidad que está en este versículo, pero necesitamos extraerla y estudiarla porque está ahí, que es el siguiente punto que extraemos de acá. Dice el 52, él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Cuando Jesús se refiere a todo escriba docto en el reino de los cielos, está indicando que los que enseñan primero deben haber sido enseñados. Usted no puede dar lo que no tiene, ¿verdad? Eso es un principio claro. Es lo que Pedro le decía: no tengo ni oro ni plata, le dijo al paralítico, pero lo que tengo te doy. O sea, Pedro está compartiendo lo que él había recibido de gracia. Ese poder que el Señor le había dado, esa salvación que el Señor le había dado, ese mensaje de salvación de que es en Jesucristo que hay salvación, que hay sanidad, Pedro lo comparte. Pero él lo tiene previamente, él ha sido enseñado en eso. Lo que tengo te doy. Entonces, estos escribas primero tienen que haber sido enseñados. De hecho, para ser precisos, él está indicando que aquellos que van a discipular a otros, primero deben haber sido discipulados ellos mismos, porque el término docto que se usa ahí, que dice: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos, también puede traducirse ser un discípulo. Ser un discípulo o haberse convertido en un discípulo. Entonces vean qué interesante cómo lo traduce la Biblia de las Américas. La Biblia de las Américas, el versículo 52 lo traduce de la siguiente forma: por eso todo escriba que ha sido convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ven que clarito se lee así. O sea, ese escriba que es un discípulo
que ya ha sido discipulado, que es una persona que ha sido enseñada en la palabra del Señor, lo está comparando Jesús a este padre de familia. Ahorita vamos a ver qué significa por qué hace la comparación con el padre de familia. Pero sí tenemos que entender primero qué era un escriba. Ya entendemos que era un escriba. El Señor está refiriéndose aquí a escribas doctos en el reino de los cielos, escribas que han sido discipulados en entender cómo es el reino de los cielos, cómo es que el Señor salva pecadores. Ya Jesús les explicó cómo es que esa semilla tiene que caer en un terreno que únicamente puede ser preparado por Él. Porque antes de eso todos nos parecíamos, o prácticamente, ¿verdad?, éramos igualitos a cualquier terreno que se describió previamente, que ninguno producía fruto. Ese terreno que parecía un camino, que era tan duro que la gente transitaba por ahí, la semilla nunca iba a penetrar ahí. Los pájaros venían y se las llevaban. ¿Por qué? Porque era tan duro que no entraba. O aquel suelo, ¿verdad?, lleno de espinos. O aquel suelo con fondo rocoso. Pero venía aquel buen suelo, que es el corazón que únicamente puede preparar nuestro Dios para que ingrese esa semilla. Todo eso ya lo entendían, ya eran doctos en cómo funciona el reino de los cielos. Ya entendían, en buena teoría, deberían haberlo entendido, o por lo menos manifestaron que sí lo entendían, que el reino de los cielos iba a empezar pequeñito, como un grano de mostaza, pero que iba a crecer, al punto de que en sus ramas se iban a refugiar hasta los pájaros, e iban a encontrar refugio. Todo eso lo entendían. O entendían el valor tan grande que tiene el reino de los cielos, que se comparó a aquel tesoro escondido, o aquella perla de gran precio. Todas esas verdades las tenían ellos. Habían sido adiestrados, habían sido enseñados por el Señor previamente. Ahora son considerados unos escribas doctos, unos escribas discipulados en el reino de los cielos. Insisto, vean qué interesante, y los que tengan la versión de la Biblia de las Américas pueden corroborarlo, porque todo escriba que se ha convertido en un discípulo del reino de los cielos es semejante al dueño de casa que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En el contexto se refiere a aquellos que han llegado a comprender y vivir de acuerdo a los misterios del reino, y por lo tanto se han vuelto capaces de enseñar también a otros. Habiendo sido discípulos, también pueden discipular a otros. De hecho, eso es exactamente lo que Jesús más tarde les va a ordenar hacer con la gran comisión. Mateo 28, 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en los cielos, en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo mismo que yo les mandé a ustedes, enséñenles que lo guarden. Eso es lo que hay que hacer. A eso los mandó el Señor. Y ellos así mismo le ordenaron y encomendaron a otros a hacer lo mismo. Y es lo que la iglesia sigue encomendando hoy en día. Ustedes están siendo enseñados, ¿para qué? Para que vayan y le enseñen a otros también. Para que vayan y compartan la bendición del Evangelio. Pero tienen que aprender. Tienen que aprender primero. ¿Y dónde se aprende, mis hermanos? Aquí, viniendo a la iglesia, viniendo a ser exhortados por la palabra del Señor, en sus casas, inquiriendo con ánimo, con anhelo la palabra del Señor. No perezosos, sino diligentes, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. No podemos ser perezosos, mis hermanos. Hay que estudiar. Hay veces, vean, yo no sé si a ustedes les pasa, le mandan una pregunta a uno, a mí me encanta que me manden preguntas, pueden mandar preguntas, no importa, eso no me molesta, pero hay veces mandan una pregunta y quieren que uno responda una verdad teológica, ¿verdad? Como en 2 renglones, para que la persona sepa, ¿no? Y entonces uno le refiere artículos, le dice: mire, leas este libro, haga tal cosa, y la gente, como que quería saberlo más resumidito. Y eso, mis hermanos, es pereza. No hay otra forma de decirlo, es pereza. Hay que estudiar. El Señor nos dejó la bendita palabra del Señor para eso. Y tenemos la gran bendición de que está en nuestro idioma. Aún hay países o hay lugares en este planeta que no la tienen. Todavía, menos, pero todavía hay.
Hay hermanos que están intentando que todos los idiomas en el, ¿verdad? En el mundo la puedan tener traducida a ellos. Pero aún hay gente que no la tiene. Y nosotros la tenemos en diferentes versiones, gratis, en los teléfonos, así, en firme. Esto tiene una aplicación inmediata para los discípulos a los que Jesús les está hablando, pero también aplica a todos aquellos que siguen sus pasos. Son escribas del reino en un sentido especial, los discípulos, pero hay un sentido en el que todos estamos llamados a ser escribas del reino de los cielos también. Esto nos lleva a lo siguiente que vamos a notar del contenido de esta parábola. ¿Qué otra cosa vemos en esta parábola? Esto es pequeñita, por eso les digo, esto es muy pequeña, pero mis hermanos, el contenido es grande lo que dicen estos dos versículos. Tercer lugar, cuando Jesús dice que un escriba del reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas, ¿a qué se está refiriendo? Entonces vea que nos dice, discípulos, ¿ustedes entendieron? Sí, ok, si sí entendieron, entonces les dice, por eso todo escriba que ha sido discipulado o que es docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia, les dice ahora, que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El Señor tiene presente su papel de maestro en el reino. Leo nuevamente, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Acá está haciendo referencia a padre de familia, el término de padre de familia que ha venido usando en las parábolas previas, el oikodéspotes, ¿verdad? Que hablábamos en algunas de las parábolas, que saca de su tesoro, dice, cosas nuevas y cosas viejas. Jesús indica que el dueño de la casa trae de su caja de tesoros o de su almacén de provisiones cosas nuevas y cosas viejas. No lo hace simplemente para contemplar la riqueza, ¿verdad? Para deleitarse viéndolas, sino que para repartirlas en beneficio de otros. Es un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Ese padre de familia que está preocupado por los que están a cargo de él. Pero de ese tesoro saca cosas nuevas y cosas viejas. Entonces, cuando Jesús dice que su enseñanza involucrará cosas nuevas y viejas, está haciendo referencia acá a las cosas que habían sido reveladas previamente en el Antiguo Testamento y a las cosas que el Señor les estaba revelando o les está aclarando a través de su enseñanza en las parábolas. Lo que posteriormente vamos a tener nosotros como el Nuevo Testamento. ¿Entienden eso? Porque el Señor les dice en este mismo capítulo 13, vean que esto de hablarles yo en parábolas es el cumplimiento de lo dicho por el profeta Isaías. Isaías había hablado cientos de años antes. Y el Señor Jesús les dice, esto es el cumplimiento de aquello que dijo Isaías. El Señor trayendo una enseñanza antigua para ponérselas claras con las parábolas ahora. Saca de ese tesoro cosas viejas que estaban ahí, que son tesoro, y les está aclarando qué es lo que querían decir esas cosas viejas que estaban ahí, que ellos claramente no las estaban entendiendo. La misma percepción del reino que tenían los discípulos, ¿verdad? Cuando ellos decían, ¿quién va a estar a tu derecha? ¿Quién va a estar a tu derecha? Señor, ¿vas a restaurar el reino en este tiempo o tenemos que esperar aún? El Señor les empieza a esa visión del reino que ellos traían de las escrituras antiguas, que las malentendían. El Señor se las aclara con nuevo conocimiento, que no sustituye aquel conocimiento viejo, lo aclara. Las antiguas verdades seguían siendo válidas. Mateo 5:17 es absolutamente claro en eso, cuando Jesús dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido para abrogar. O sea, mucha gente cree que ya eso quedó atrás, que la ley no es válida, que perdemos el tiempo nosotros teniendo una clase de ética que se basa en los 10 mandamientos, porque ya eso no está vigente. Jesús lo dijo, no he venido a abrogar la ley o los profetas. Recordemos que la referencia al texto bíblico era la ley y los profetas. ¿Se acuerdan cuando vimos la parábola de Lázaro y el hombre rico?
¿verdad? Cómo el hombre rico le rogaba al padre Abraham, le dice, mande a Lázaro a hablar con mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. ¿Cuál fue la respuesta de Abraham? No, eso no va a ocurrir. Ahí tienen a Moisés y los profetas. Ahí está Moisés y que los oigan a ellos. Ahí está la bendita palabra del Señor. Que le hagan caso a la palabra del Señor. Porque si no le hacen caso a la palabra del Señor, ni aunque un muerto se levante, ellos van a obedecer. El medio por el cual los pecadores vienen a Cristo, ¿cuál es? El Evangelio. La predicación del Evangelio, la predicación de la palabra del Señor. Y esa bendita palabra del Señor está compuesta de tesoros viejos y tesoros nuevos. Que a nuestros días ya también tienen las antiguas nuevas verdades, ¿verdad? Y ahora cantábamos cuán bella es esa historia. Las nuevas verdades aprendidas por los discípulos acerca del reino de los cielos amplificaban, clarificaban y construían sobre las antiguas verdades en la medida que eran consistentes con ellas. Por ejemplo, el misterio de la inclusión de los gentiles había sido anticipado desde el Antiguo Testamento. Tenemos pasajes que nos hablan de los gentiles siendo bendecidos, de los gentiles siendo salvados, de los gentiles viniendo a adorar al Señor. Eso está en el Antiguo Testamento, pero era una verdad que no había sido entendida, no había sido revelada, sino hasta en el Nuevo Testamento. ¿Cómo podemos nosotros aplicar estos pequeños versículos, este pequeño cierre que el Señor nos está dando acá? ¿Cómo podemos aplicarlo a lo que hemos venido estudiando acerca de las palabras del Señor y acerca de toda la enseñanza que hemos recibido? Como hemos visto, los primeros discípulos de Jesús fueron llamados a una función especial de enseñanza y discipulado, pero eso no significa que no todos tengamos una función de enseñanza y discipulado por cumplir aquí en la iglesia. ¿Qué tanto estamos nosotros cumpliendo esa función de enseñanza? ¿Qué tanto nos estamos preocupando por enseñar a otros? ¿Qué tanto soy consciente de que yo he recibido y de que debería estar dando yo de gracia lo que de gracia he recibido? Después de todo, a todos se nos ha dado la gran comisión de ir y predicar el Evangelio. A todos nos corresponde. Por tanto, todos debemos llevar a cabo su obra en cualquier lugar que Dios nos haya dado en el reino. Y todos debemos ser como ese padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Aquellos de nosotros que tenemos una función especial de enseñanza como los ancianos, debemos ser firmes en lo que nos dice Hechos 20:27, que nos dice enseñar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Esta, mis hermanos, por la misericordia del Señor, ha sido una iglesia temerosa del Señor y ha entendido que no hay libro que no deba ser predicado desde este púlpito. Aquí hemos sido instruidos en libros que en nuestra antigua vida, en otros lugares, sabíamos que existían. Habíamos pasado por algunos versículos de ellos, pero no nos habíamos detenido a estudiar el libro completo y a extraer la verdad que el Señor tenía para nosotros en ese libro. El consejo completo. No hay tesoro tan viejo ahí que yo diga lo puedo desechar. No es importante. Estamos hoy, por hoy, los domingos en la tarde, siendo bendecidos con una serie de Génesis. La historia más antigua que puede haber de la Biblia. Y es bendición para nosotros. Vemos a Cristo prometido, ¿verdad? Desde que el Señor está maldiciendo a la serpiente. Y podemos ver cómo empieza la gente a esperar en esa bendita promesa y a creer que vendría ese que aplastaría la cabeza de la serpiente, esa simiente. ¿Qué pasa si no leemos esos libros? ¿Qué pasa si no estudiamos esos libros? No vamos a tener, mis hermanos, ese consejo completo para apreciar verdaderamente la riqueza del Evangelio. Y eso, mis hermanos, es el peligro que se corre hoy en día de que nosotros creamos que podemos ser ¿verdad? No sé qué, tan orgullosos o tan creer que podemos escoger qué libros voy a leer, qué sí y qué no. Recomendamos a toda persona que asiste a esta iglesia siempre iniciar la lectura de la Biblia de corrido, ¿verdad? Libro por libro. Habrá momentos en que usted no entienda claramente qué es lo que está leyendo, pero el Señor va a ir dando. Y cuando Él da, va a dar más. Y el siguiente año, cuando se la vuelva a leer, va a entender más.
Y cuando usted venga aquí y sea expuesto a la explicación de la palabra del Señor, va a decir, ya me acuerdo de aquel pasaje, ya lo entiendo. Gloria a Dios por eso. Por tanto, todos debemos llevar a cabo su obra en cualquier lugar que Dios nos haya encomendado. Segunda Timoteo 3, 16, 17 dice lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estas son las maravillas, las cosas viejas y las cosas nuevas que están escondidas en ese cofre de tesoros llamado la Biblia. Hoy tuve la bendición, mis hermanos, una bendición de poder estar con los niños en la escuela dominical. Poder ver a mis hermanas y hermanos que están ahí preocupados, ¿verdad?, por enseñar a los niños las verdades de la palabra del Señor. Y hoy correspondía en la enseñanza hablarles de José. Hablarles de José, cómo José, ¿verdad?, vienen esos sufrimientos a su vida, pero que Dios siempre estaba con él. Pero ¿qué es lo bonito, mis hermanos? Se saca ese tesoro viejo de la historia de José. ¿Y qué hace la hermana que está compartiendo? Le dicen, pero ¿saben qué? Hay uno que tuvo esos mismos sufrimientos que José. Y a eso está apuntando esa historia de José. Aquí el héroe no es José. Eso nos tiene que hacer pensar en Cristo. Cristo que también fue falsamente acusado. Cristo que fue encarcelado. Cristo que fue maltratado, pero el Señor estaba con él. Cristo que resucitó. Y oíamos algunos de los niños que también respondían espontáneamente, sí, resucitó. Entonces uno ve que hay padres que están preocupados enseñando el evangelio a los niños también. Eso es. Tesoros viejos y tesoros nuevos para instruir a nuestros niños, pero es lo mismo en lo que hemos sido instruidos nosotros y que tenemos que instruir a otros. Pero también en este tesoro existen cosas nuevas que nos representan el Nuevo Testamento, que no son más que el anuncio de las buenas nuevas, que la ley, los profetas y los demás escritos del Antiguo Testamento se iban a cumplir en Cristo Jesús. Siempre recordemos a aquellos discípulos, ¿verdad?, que caminaban desanimados a Emaús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el que ellos creían que era el Cristo había muerto. Y ya ese era el tercer día, decían ellos. Y Cristo caminando ahí a la par de ellos. Y les empieza a relatar ¿qué? Lo que la bendita palabra decía de él, desde la ley, los profetas, todo apuntaba a que eso tenía que ocurrir. Cómo el Cristo tenía que padecer. Isaías lo dice claramente y las personas no lo entendieron. No lo entendieron. En el Antiguo Testamento había muchas promesas que se cumplieron cuando Cristo vino a esta tierra y de igual forma existían muchos misterios difíciles de comprender, pero ahora por la gracia de Dios el Espíritu Santo la revela a sus escogidos. Dice Colosenses 1, 26 al 27, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Estos son los nuevos tesoros que se han venido a complementar con los viejos, y es responsabilidad de la iglesia compartirlos con los demás, como lo haría un padre de familia con sus hijos al repartir sus tesoros. Así la iglesia del Señor debe ser capaz de realizar esta gloriosa obra. Por ello debemos esforzarnos por convertirnos todos en escribas de Cristo, en escribas del reino, como dice ese pasaje, en hijos de Dios, doctos, discipulados en su palabra, estudiándola diligentemente, viviendo de acuerdo a ella y enseñando estas maravillosas doctrinas que traen vida a la vida de las personas. Lo cual podremos lograr no con nuestras fuerzas. Y aquí, mis hermanos, es donde yo quiero que entendamos algo. No vamos a irnos, sí, yo voy a ponerle ganas y de ahora sí en adelante. No, solo en Cristo podemos lograr esto. Solo Cristo puede librarnos de esa pereza tan grande que nos da leer la palabra del Señor. Solo Cristo puede librarnos de las falsas excusas de no estar aquí un domingo. Y de querer llegar a decir, yo tengo que ir a instruirme en la palabra del Señor. Y el Señor está teniendo misericordia conmigo y me va a instruir hoy en la palabra del Señor.
Que mi actitud sea de felicidad, de decir, Señor, cuánta misericordia tienes para conmigo. Tengo la oportunidad de instruirme 3 veces distintas en un domingo. Escuela dominical, voy a aprender temas tuyos. Voy a recibir una predicación en la mañana y voy a recibir otra predicación distinta en la tarde. ¿Cuántos pueden tener esa bendición, mis hermanos? Y muchas veces la menospreciamos. Muchas veces buscamos cuál excusa. O si ya tengo el más mínimo dolor de cabeza, ay no, mira, no puedo. O una gotilla, ya no vengo. Mis hermanos, despertémonos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Tenemos una bendición muy grande, no la dejemos escapar, no esperemos tiempos de persecución para ponernos vivos y para poder decir, mira lo que teníamos. Mira lo que teníamos antes, qué bendición. Estos niños siendo instruidos por sus padres y respondiendo en escuela dominical me llenan de esperanza. Veo que hay padres preocupados por instruir a sus niños. Pero padre, si usted no está haciendo el devocional familiar, usted está llamado a ser un escriba docto. Usted está llamado a ser ese que enseña en su casa. No le deje esa responsabilidad a su esposa. No sea un escriba negligente. No sea un escriba como los del tiempo de Jesús, que él tenía que decirle, mire, lo que él le diga, hágalo, pero no lo que hace, porque ellos dicen y no hacen. Solo con Cristo podemos cumplir nosotros esto. Solo con verlo a Él, ver el ejemplo. Solo corriendo nuestra vida cristiana, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el que perfectamente cumplió todo esto. Él es el que siempre tuvo ánimo para enseñar, siempre tuvo ánimo para frenar esa enseñanza cuando tenía que frenarla e irse a orar también. Tuvo compasión de los demás y se instruía en la palabra del Señor. La memorizaba. Hoy también veíamos eso en la escuela dominical. Hoy la escuela dominical fue de gran enseñanza. Veíamos cómo le decían, qué pasó en la tentación, cuando Jesús fue tentado, qué hacía él. Citaba la palabra del Señor. La memorizaba para estar fortalecido cuando tenía esa tentación. Tesoros viejos y tesoros nuevos, o cosas viejas y cosas nuevas que tenemos en este gran tesoro que se llama la palabra del Señor. No nos descuidemos. Esta exhortación es con mucho amor. Y vean que esos 2 versiculitos son pequeños, pero implican mucho. Hemos sido adoctrinados, hemos sido enseñados en varias de estas parábolas que hemos contemplado hoy. Les pregunto, ¿ya entendieron? ¿Las entendieron? Vamos a orar. Padre bendito, Señor, te damos las gracias por tu palabra. Gran tesoro, Señor, nos has dejado. Has tenido gran misericordia con nosotros. Nos has dejado esta instrucción cargada de cosas viejas y cosas nuevas, todas ellas parte de un gran tesoro. Ayúdanos a entender cuán valioso es este tesoro, Padre. Ayúdanos a ser escribas discipulados, escribas doctos en el reino de los cielos, que podamos enseñar a otros. Perdónanos si hemos sido negligentes, perdónanos si hemos sido perezosos. Y ayúdanos, Padre bendito, a apreciar el recibir predicación del consejo completo de tu palabra. Que la gloria sea para ti únicamente, en el nombre de Jesús.